Esto es el vivero forestal de Gelaya, donde plantamos los árboles autóctonos que se plantan luego en las reforestaciones. Vais a hacer una donación a la hípica, ¿no? Sí, van a hacer un seto de árboles autóctonos allí y vamos a donarle lentisco y araar para hacer... Estamos muy ilusionados, la verdad, con eso, que haya un seto de araar y de lentisco para que se vea que estas especies autóctonas también valen para jardinería. La verdad es que nos ilusiona mucho. Para las personas que no conozcan muy bien esa especie, ¿cómo son? ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, pues si quiere, aquí tenemos bastantes ejemplares. Estos son, por ejemplo, araar, Tetraclinia articulata. El árbol estrella es el árbol con el que llevamos trabajando muchos años por ser una especie protegida, de las pocas especies arbóreas protegidas que hay en la península, porque quedaba una manchita en Murcia, en la Sierra del Águila, quedaba una manchita y entonces pues desde entonces se protegió y además con el tiempo se está descubriendo que es la mejor especie para esas zonas áridas como Melilla, porque son las que llevan aquí desde el terciario, son especies realistas que han aguantado este clima, estas especiales circunstancias desde entonces y son las que mejor se adaptan a estos tiempos que vienen, que son bastante problemáticos con el clima. ¿La podemos encontrar en el campo de Melilla, en la naturaleza o no? Fíjate, cuando se empezó a reforestar con Tetraquini, con Araar, el Barranco del Nano, por ejemplo, recuerdo que quedaban 9 ejemplares en toda Melilla. Descontando algunos ejemplares que había en el Polvorín, pero esa es una zona muy restringida y gracias a eso están protegidos también en esa zona. Son ejemplares bastante añejos. Y ya te digo, en el Barranco del Nano quedaban 9 ejemplares, un ejemplar suelto en la otra zona C, que es la otra zona protegida, que es Aguadú. Y bueno, desde entonces, desde que llevamos plantando esta especie, como se adaptan, porque son la especie de aquí, pues podemos hablar ya de miles de ejemplares. Sí, sí. Tenemos la foto del antes después, muy curiosa, en la que sale todo despejado, todo desértico, y ahora es un bosque, realmente. ¿Vosotros desde cuándo estáis plantándola? ¿Desde hace cuántos años? Más de 20 años ya vamos plantando allí en el Barranco del Nano. Y por eso se da esa circunstancia en las plantaciones nuestras que se ven pues desde los plantones del año pasado, porque como saben nuestras plantaciones son todas las temporadas. Hablamos de temporadas porque es el invierno prácticamente cuando podemos plantar. Nuestro clima, si plantas fuera de esa época, es fatal para los árboles, no aguantan el calor. Por eso hablamos de temporada. Esta es la temporada 2024-2025. Pues se pueden ver plantones de temporada, de esta temporada, de la anterior, de hace pocos años, plantones pequeñitos, pero después se pueden ver árboles de más de 4 metros, que son los que plantamos hace ya 20 años. Y después de la donación, imagino que tendréis que reponer, ¿no? Y volver a plantar de nuevo. Esto es un continuum. No es solo ya la plantación, la donación que vamos a hacer a la hípica, es las plantaciones que empiezan ahora. El sábado tenemos una ya, la primera plantación de la temporada. En las plantaciones no podemos hablar de miles de plantas, como mucho pues serán 300, 400 plantas, 400 árboles los que se planten, que ni se va a enterar el vivero, con lo que tenemos aquí, con el renuevo que tenemos aquí, ni se nota. Pero sí que, bueno, pues habrá que ir reponiendo, todos los años vamos reponiendo, y eso sí, siempre tenemos dejamos un pequeño grupo de árboles que crezcan, porque esos son los que donamos a los colegios, a las instituciones. Desde los colegios, desde la institución educativa y otras instituciones como la hípica, pues a veces nos piden árboles grandes. Aunque sea autóctono, el valor del árbol autóctono está muy bien, pero si es pequeño no llama la atención y hay que esperar mucho a que crezca, por lo que nos piden árboles grandes. Entonces, bueno, como aquí llevamos toda la vida, pues dejamos que crezcan, que cojan talla y esos son los que donamos a los colegios. ¿Cuántas plantas tenéis aquí? Pues mira, de especies son 36, 37 especies, llega a veces a las 40 especies, pero en árboles pues depende mucho de cuando termina la temporada de plantaciones, que decrece, pero supera las 20.000 plantas, los 20.000 árboles. Estos serían los arares, los Tetraclinia articulatas. De estos van a salir unos pocos para la plantación de este sábado, porque también nos interesan que se planteen ejemplares más pequeños, también según la edad de que venga a plantar. Y al lado tenemos también los lentiscos que vamos a plantar también,
Básicamente van a ser 4 especies: araar, lentisco, retama y palmito. Y como veis, pues también tenemos algunos de esos árboles que os decía que vamos dejando que crezcan. Este tiene un tamaño intermedio, estos son acebuches. Como se ve, bueno, hay una idea equivocada del árbol mediterráneo que parece algo así achaparrado. Como veis, estos acebuches cogen una talla rápidamente. Este tiene 3 años solo y tiene ya una talla importante. También hay labiérnago, que es una especie exclusiva. Esas son especies que les tenemos mucho aprecio. Se parece mucho al acebuche, pero precisamente porque este labiérnago es muy especial. El Fillerea latifodia subespecie media, que es un árbol que en la península tiene, la hoja es muy diferente a la que tenemos en Melilla y su entorno. Luego, pues esos árboles son los que dejamos crecer para las instituciones educativas, para donarlos a las instituciones educativas. Los dejamos crecer bastante más para que ya cuando se donen en poco tiempo estén dando sombra, que es lo que deben dar. Aparte de estar haciendo pequeños jardines botánicos para que los escolares, los alumnos aprendan el patrimonio natural de Melilla, lo conozcan, bueno, pues esos árboles tienen que dar sombra y también alimentar a la fauna que hay en los colegios, esos pajarillos que visitan los colegios, que de esa manera, cuando se usa en jardinería esta especie autóctona, lo bueno que tiene es que normalmente se usan especies invasoras y luego los pajarillos cuando extienden las semillas están extendiendo semillas de especies invasoras. Tenemos un problema con la lantana, con la washingtonia, la palmera. Bueno, si se plantan a especies autóctonas, estos pajarillos, los que están plantando por ahí, están terminando nuestro trabajo, están cumpliendo su misión y lo que están plantando ya son especies autóctonas. Lo estamos viendo en la zona CEC, que ya toda la regeneración que hay es de especies autóctonas, porque ya son los pajarillos los que están cumpliendo con esa cadena trófica. Nosotros solo hemos puesto el primer peldaño, que es poner los árboles, y ya los siguientes ya se plantan solos. Vamos a seguir enseñando una especie también muy especial. Es el esparto. El esparto, una especie que es muy conocida porque se ha usado durante décadas y durante siglos para todo, para incluso para las cuerdas, para telas, para muchísimas cosas. Era una especie muy valorada en su época. Bueno, pues en Melilla hay esparto, está la estipa tenacísima que crece en la zona CEC, crecía en la zona CEC antes de que, la zona CEC de Aguadú, antes de que sufriera el desmonte que ha sufrido últimamente. Bueno, pues muchas de las semillas de aquí son de esa especie, son de esas especies que crecían allí en la zona CEC, con lo que son las ideales para repoblar el entorno de Melilla, para recuperar estas especies. Os quería enseñar esa diferencia del labiérnago porque mucha gente lo confunde con el acebuche. Parece el mismo árbol que el acebuche. Se pueden ver aquí, viendo uno con otro, se pueden ver detalles como que el tronco principal es de diferente color, pero la hoja es la misma prácticamente, es la seña de identidad de nuestro labiérnago, la subespecie media. Por eso es lo interesante de conservar ese patrimonio y de recuperarlo aquí en nuestro vivero. Bueno, si seguimos, esta es una especie muy interesante, la clematis, nuestra enredadera, que en el campus universitario hay bastantes ejemplares y llaman mucho la atención porque en primavera se florecen enteros. Una especie que podría estar perfectamente en cualquier jardín de Melilla y, como decía, autóctona de aquí, para que conozcamos y valoremos más nuestro patrimonio natural. No me gustaría despedirme sin enseñaros los algarrobos para contaros un detalle de esta especie. Esos serían los algarrobos, que se plantarán muchos también en esta temporada, no en la plantación de mañana, porque los algarrobos que plantamos el año pasado allí ya están tirando y tenemos que compensar con otras especies. Pero el algarrobo es un árbol que cuando crece un poquito suele decir la gente que es un árbol muy bonito, que parece de jardinería. Y cuando ya le contamos que es autóctono, parece como que ya reduce su valor por el hecho de ser autóctono.
por la rusticidad de su nombre también. Lo de algarrobo no suena muy poético, pero sin embargo es una especie muy valiosa, y estudios sobre estudios siempre demuestran el valor de estos árboles autóctonos. Ahora ya ha salido un estudio de la Universidad de Málaga en el que habla de que es un árbol ideal para usar en reforestaciones porque soporta mejor que ninguno el cambio climático. Lo tenemos observado en nuestras plantaciones, que con la sequía que está habiendo en Melilla, algunas especies se están resintiendo. Este verano se han resentido algunas. Sin embargo, tanto algarrobos como lentiscos han soportado la sequía bastante bien. El acebuche, sorprendentemente, con lo duro que es, se ha visto más afectado. Sin embargo, los algarrobos y los lentiscos parece que por ellos no ha pasado la falta de agua, no la han sufrido. Tenemos, fijaros un detalle, esta de aquí. Estos son ya especies que tienen mucho valor también, pero aunque no sean arbóreas, pero también las introducimos dentro de las plantaciones porque son especies vegetales endémicas de Melilla. No la hay en todo el Estado español. Esta es la Urginia undulata y solo crece, de todo el Estado español, solo crece en Melilla. Entonces, en muchos sitios de Melilla donde se ha perdido toda la vegetación, son las especies ideales que hay que usar para sustituir, para otra vez regenerar esa zona, para recuperarlas, porque son las especies nuestras, las especies de aquí. Y de todas formas, incluso también las plantamos en las instituciones educativas, siempre que vayamos a hacer un jardín botánico o algo así, para que las vayan conociendo. Si queréis, también nos podemos despedir con la sabina. Esta, por ejemplo, que se me había olvidado, es la retama monosperma, que también es de aquí, norteafricana. La retama monosperma, la retama blanca, que también la usaremos en la de la plantación de mañana. Y la sabina, que bueno, tienen un detalle triste. Es un árbol, la verdad, que como veis, es muy estético. Si no se usa más en jardinería, quizás es porque es un árbol adaptado a crecer en las dunas, en la costa, donde no crece ningún otro árbol, aguanta muy bien el viento marino, y es muy lento, para crecer es muy lento, y quizás por eso no se usa tanto. Pero el hecho de que cuando crecen tienen esa forma piramidal que lo hace parecer un árbol de Navidad, además con las semillas que parecen las bolitas de adorno de Navidad. Bueno, pues de 9 ejemplares que plantamos en su día en Rostro Gordo, y cogieron ya, después de los años, de casi una década, cogieron un tamaño importante, al final robaron 6, arrancaron 6 para árbol de Navidad, porque además coincidió que fue en Navidades. Quizás por ese aspecto y valorando poco el valor de la especie. La verdad es que es una de las especies que llaman más la atención cuando vienen de visita aquí al vivero, porque es muy difícil de reproducir. Lo que pasa es que, bueno, nosotros después de tantas décadas hemos aprendido bastantes trucos. Como último, quería comentar nada más 2 detalles, esas 2 especies. Esta es la efedra altísima, parecida a la efedra fragilis, que las efedras son muy conocidas porque tienen un principio activo que es la efedrina, que es un principio activo que se usa mucho en los medicamentos para los resfriados, como el Frenadol, por ejemplo. Una planta muy conocida como medicinal desde la antigüedad. Y aquella de allí, que sería esas especies vegetales que no llegan a ser nunca árboles, al contrario, son estacionales todos los años, dejan su bulbo pero desaparece la parte aérea. Ahora en invierno y en primavera surge la parte aérea, pero dura muy poco y ya enseguida se marchita y sigue como bulbo el resto del año. Esta es la Tapsia gargánica, que es una de nuestras especies también de Melilla y que también usamos en las reforestaciones para usar especies de aquí.